Producciones Paredes presenta. Bienvenidos a Corruptópolis, un podcast en el que diseccionamos la corrupción. ¡Avisa! Ya, repuestito del día que no grabamos. A la bestia. Mucha chamba. Don Rogelio Ibarra. Una disculpa de antemano, don Salvador Mejía. Sí, una disculpa a nuestros fans from hell, pero pues dijo un hombre muy sabio, primero lo que deja y luego lo que apendeja. Y esto no apendeja, pero tampoco deja. Pero hay que pagar la renta, el agua, la luz y la... Exacto. Y el súper cada vez está más caro. Todo cada vez está más caro, pero lo importante es que tenemos pueblo. Eso es lo importante. Madre santísima. Lo importante es que ya se está bacheando. Ya. Lluvias atípicas, encharcamientos, neoparla. ¿Qué importa que la perra realidad nos pegue en los bolsillos cada vez que vamos al súper? Híjole, eso no importa. Me quedo con eso. Que la perra realidad nos alcance. Hoy, damas y caballeros, vamos a hablar sobre el extraño caso de la facturación millonaria de Adán Augusto López. Y creo que ese es sí, el mil chambas. El mil chambas. Pero, o sea... Güey, tú estás tirando la hueva y Adán Augusto ya la hizo de abogado, ya la hizo de ganadero, ya la hizo, ya leyó poemas en un avión del ejército. Ya la sobrevolando, no sé dónde. De enamorado. De enamorado. Eso sí es un hombre renacentista. Yo creo que Adán Augusto debería hacerse sus videos de TikToks así metiendo la cara en agua. Ándale. Así le despertándose a las 3 de la mañana. Pensé en Milhouse. En agua con hielos, levantándose a las 3 de la mañana, escribiendo poemas parecidos a los de Carlos Pellicer, porque no hay otra manera más que durmiendo 2 horas al día en que le dé para hacer todo eso, ¿no? Y la palabra es soberbia. Ese es el punto. Hay una película que mi papá me mencionaba mucho, Cuando el destino nos alcance. Puedes ignorar la realidad. Soylent Green, que no estamos lejos. Tú puedes ignorar, mi querido Rogelio, la realidad, todo lo que tú quieras, o para todo lo que te alcance, pero tarde que temprano te va a alcanzar. Tarde que temprano, que la chingada. Sí, te va a alcanzar. Te estoy escuchando. Señas obscenas. Te estoy escuchando. Tarde que temprano te va a alcanzar, y creo que eso es lo que puede ejemplificar perfectamente lo que estamos viendo del nuevo escándalo del otrora poderosísimo secretario de Gobernación, otrora poderosísimo senador, líder de la bancada de Morena. O sea, ¿tú crees que ya no trae tanto punch ni tanto power? Pues habría que preguntarle. ¡No! Yo creo que se le acabó. ¿No crees que todavía, ya no crees que ande tan firme? No, yo no creo que le ande leyendo poemas ahí a la luz de las velas. ¿Ya no está tan recio? ya no más cachicle, ni pega duro, ni baila tango. Lo alcanzó la realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Que lo dijimos muchas veces. Este discurso de Andrés Manuel López Obrador, que a la buena le ganó la presidencia, a la mala le permitió mantener un esquema de gobierno totalmente disasociado. Hablaba de los malos del pasado y lo advertimos en no pocas ocasiones. En algún punto se les van a acabar esos malos y la corrupción que tanto criticaron, que tanto señalaron, va a terminar siendo la de ellos, la corrupción de casa, y se le acabó la protección, se salió en términos de fútbol americano de la bolsa de protección, y estamos viendo lo que estamos viendo porque ya no sabe, estamos viendo las reacciones tan viscerales del senador porque ya no tiene margen de maniobra. El destino lo alcanzó. Yo no sé si sean reacciones viscerales o no. Déjame hacer algunas acotaciones a tu brillante intervención. Chingada madre. ¿Faltaba más? Faltaba más. Primero, pues obviamente estamos a un año de que se cumplan 20 años de que el enano borracho, genocida, usurpador espurio de Felipe Calderón haya ocupado la presidencia. Renuncia, Calderón. Pues ya, o sea, después de 20 años vas a seguir diciendo que todo es culpa de Calderón. O sea, estaba muy difícil de por sí aventarte la maroma que se aventaban en el sexenio del presidente López Obrador, de borrar todo un sexenio, el de Peña Bebé, ¿no?
y decir, es que Calderón y el calderonato y la fregada y tal. Y aclaramos, aquí no somos defensores de Calderón, somos críticos de todos. Huelga decir. Exactamente. Pero ya que pasa el gobierno de Andrés Manuel y viene el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues ya está muy difícil brincarte 2 sexenios y seguir atacando a Calderón, ¿no? Exacto. Más bien, necesitarías hacer algo que no se ha visto, que es una autocrítica. Y la autocrítica de decir, a ver, en esto nos equivocamos. Déjame hacerte un paréntesis. A mí me da gusto escuchar a la actual secretaria de Medio Ambiente decir, es que sí hubo fallas en el Tren Maya y sí se contaminaron los cenotes y sí se tiraron árboles y sí se mataron jaguares. Eso me parece ya un acto de reconocimiento, aunque sea muy chiquito, de decir esto estuvo mal. Faltan muchas más cosas, por supuesto que faltan. Tú y yo ya lo hemos comentado en materia de seguridad pública. Ha habido un reconocimiento absolutamente tácito del cambio de estrategia de seguridad. Pero para el caso de Adán Augusto, que es lo que nos ocupa el día de hoy, de entrada sí creo que no estamos hablando, no es lo mismo que lo mismo, y sí estamos hablando de un personaje que dejó de tener tanta ínfula y tanto poder. Recordemos que Adán Augusto llega a ser secretario de Gobernación después de haber estado 3 años como gobernador y después de haber cambiado la Constitución para que quien se quedara, porque no era una licencia de, oye, voy, vengo, ¿no? Era una licencia de yo ya no regreso 6 años a concluir mi sexenio. Y entonces cambiaron la Constitución en un Congreso dominado por el grupo parlamentario de Morena, cambiaron la Constitución local e hicieron ahí sus famosas triquiñuelas para que pudiera un interino quedarse un rato y después no. Es más, el tema fue que no tuvieran que convocar elecciones, que era lo necesario, porque no era una licencia temporal para nada, ni por enfermedad, ni nada. Era obvio que no iba a regresar. Llega a esta parte de ser secretario de Gobernación, adquiere mucho poder y de repente dice, yo voy a ser candidateable, corcholateable o tapado, como ahora se llame, y se va. Y después dice, ya no voy a hacer eso, ahora voy a ser jefe de campaña o coordinador de campaña o algo por el estilo. Y después queda como senador, coordinador de la fracción parlamentaria. Y en el Inter, mientras tanto, en el Salón de la Justicia, prestando servicios profesionales y cobrando las perlas de la Virgen. Hasta que un fatídico domingo, ¿qué fue? ¿28? El 28 de septiembre, el periódico Reforma le mete un periodicazo de que fue a recoger los dientes a la acera de enfrente, porque el periódico Reforma publica una historia. Yo lo tengo un poquillo antes. Bueno, este sí. periodicazo fue... Bueno, pero igual estamos hablando de periodicazos distintos, porque le ha llovido. Le ha llovido. Pero en lo concreto, le dice Reforma que Adán Augusto, durante este periodo que tú señalas, facturó 79 millones de pesos como abogado. 2023 a 2024. Y pagó un impuesto sobre la renta de 2.4% sobre esos 79 millones. Y a partir de ahí, y por eso, mi querido amigo, yo hacía referencia a la soberbia, porque cuando se le ha cuestionado, no tiene argumentos, es agresivo al responder, y lo único que hace es cavar un hoyo cada vez más profundo, porque de ahí viene el chiste. Resulta ser que no fueron servicios necesariamente de abogacía, sino fueron de herencias y fueron de... Bueno, ya empezaron a mencionar cosas tan estúpidas como herencias, como negocios ganaderos. En el extranjero. En el extranjero. Y ganado sin garrapata, como diría los tigres del norte. Qué chulas se ven mis vacas con colita de borrego. ¡Ay, para relajar la vena! Saquen las carta blanca. Pero todo esto nos lleva a decir, nos puede llevar a decir un montón de cosas. Pero creo que lo más importante es entender que ese espectacular manto protector de todo lo que hacían ya no necesariamente está ahí. Mira, yo veo a un senador ensoberbecido, a un senador que sí puede ser incluso despectivo. Hay un momento en donde
en su conferencia de prensa, que es posterior, y por eso te decía, yo traigo ahí un desfase de fechas, porque Dame la buena. yo recuerdo que Sheinbaum el 26 de septiembre le preguntan en la mañanera, porque ahora todo se le pregunta desde López Obrador a los presidentes en la conferencia matutina, y dice, pues ya no dice presenten sus denuncias, ¿no? Ya dice, pues que salga a aclarar. Es como cuando le preguntaron, oiga, ¿y lo del transitorio de la ley de amparo? Pues que lo modifiquen, ¿no? O sea... Qué gran cambio, ¿no? Qué interesante cambio de actitud de la presidenta. ¿De cuál? ¿Del presente sus denuncias a tratar de abrir el diálogo? Pues que se defienda. Pues que se defienda. Bueno, ahí también hay que recordar que no es parte de su equipo, ¿no? Son y que equipos, la ha tratado mal. Equipos encontrados, exacto. Hay ciertas heridas y ciertas rencillas. Pero a lo que yo iba es cuando el senador hace su conferencia de prensa en el Senado para defenderse él por algo que hizo, porque él lo reconoce, cuando todavía no era servidor público y cuando todavía no era senador, yo no entiendo por qué tendría que usar una sala de prensa para eso. Oye, es que sigo siendo senador y coordinador. Pues sí, pero vas a aclarar algo que es de una cuestión previa. Pero bueno, pequeñeces, minucias. No nos perdamos en... El senador dice, pues es que de entrada yo soy de los notarios más exitosos allá en Tabasco. Y efectivamente su familia es de una familia muy poderosa, de abolengo, de muy fuertes conexiones empresariales y políticas. Y de ahí empieza a decir toda esta parte de los ingresos que tú señalas y digamos ciertas salvedades, porque también es, oye, lo que pagó o no pagó de impuestos, déjenme jugar un poquito al abogado del diablo. Pues igual y presentaba una complementaria, hombre. Y después ahí la completaba y decía, sí, omití pagarlo completo y demás. Parte de lo que dice en esta conferencia de prensa fue aclarar eso y decir, oye, pues mira, no es tanto que haya pagado poquito, sino que sí terminé pagando más. Y ahí, entre más o menos, anda señalando que paga más de 7.5 millones en 2023 y casi 12 millones de pesos en 2024, para un total de casi 23 millones, que si lo comparas en proporción a cuántos son los 79 millones, pues te anda dando cerquita del 30%, ¿no? Y dices, oye, te faltó como que un cinquito, ¿no? Para que sea lo más alto de la tarifa de ISR para personas físicas. Pero no me quiero clavar en eso porque al final del día, oye, tú puedes tener una estrategia y puedes tener una planeación totalmente válida, claro. Ya será cosa de revisarla, y en donde puedas hacer uso de todas las opciones legales que están en la ley de renta y que te permitan reducir, disminuir, diferir, atemperar o cualquier calificativo que vaya en ese sentido, tu carga tributaria. Yo me quiero centrar en otra discusión y esa otra discusión es el valor de los servicios profesionales, el valor de lo que él recibió por 1,001 cuestiones. Vamos a redondearlo en 80 millones de pesos en 2 añitos. Yo te quiero dar este dato. Marco Antonio Solís, si tú le dices, Don Buki Mayor, venga a cantar a mi cumpleaños, te va a cobrar 8 millones de pesos. Es decir, muy bien invertido. El Buki, o sea, ¿y la dónde vamos a parar? ¿Incluye selfie con el Buki? Sí, claro, por supuesto, incluye meet and greet. ¿Y lo va a publicar en sus redes sociales aquí con mi mero compa? Yo esperaría que sí, por 8 millones de pesos, yo espero eso. Yo espero sí, un poco más. Pues son 10 presentaciones del Buki, lo que cobró Adán Augusto y hasta donde yo me quedé, el Buki es más reconocido que Adán Augusto. Déjame darte... Y ojalá ya sí se quede. Ojalá, ¿no? Déjame darte otra comparativa que a mí me gustó. Ya sabes que yo no soy pambolero ni nada, pero se sabe. Se sabe. Sé que hay hubo, no sé. O sea, imagínate qué tan desfasado estoy. Sé que hubo un futbolista francés que se fue a jugar a Tigres de mi corazón, porque Carta Blanca los patrocina. Guignac. Ajá, exacto. André Pierre Guignac. ¿Lo dije bien? Y sí. Ajá. Y revolucionó. Y era la superestrella, ¿no? Y encumbró al Tigre. Al Tigre. Se dice Tigre. Tigre. Lo revolucionó. ¡Cagajo! Entre mi tuca entre mi tuca de oro, Guignac y la Barbirregia, en paz descanse, potencializaron a los Tigres. Cosa que no estoy incluyendo al gobernador. Bueno. Que también es Tigre. Guignac
se embolsaba 6 millones de pesos al mes. O sea que por casi el año que jugó Guiñac, andaba juntando lo que Adán Augusto en sus asesorías. Perdón, es que no puedo. Amigos futboleros, Payelles, valida esto. Dicen que un día la comunidad científica le preguntó al entonces rector de la UNAM, no recuerdo quién habrá sido, que por qué se le pagaba a Caviño, emblema de emblemas de la mejor era. ¿Por qué le preguntan eso al rector si el rector no es dueño del equipo? Para empezar. Empecemos por ahí. O sea, Pumas, no soy pambolero, pero los abogado Pumas, sí el soy. patronato, pero siempre se ha entendido a los Pumas como parte de la UNAM. Y no es cierto. Pero bueno, y es más, ve tú a saber si es cierta esta historia. Señor rector, ¿por qué le pagan más a Caviño que a los académicos? Y dicen que el rector contestó, pues el día que los académicos metan un gol como los mete Caviño, les pago lo mismo. O sea, al final del día es esto que estás hablando, ¿no? Tienes toda la razón. O sea, sí, a saber si sí torcí los ojos, pero tienes toda la razón. Vas a ver si es cierto. Porque al final del día es el tema de la teoría del valor subjetivo. Oye, ¿cuánto vale para ti esto? Pues yo lo voy a valorar. Si no tuviéramos esta idea del valor subjetivo, pues no habría fotopatas, ¿no? No habría gente que se saca fotografías de sus pies o de sus manos. Oye, esto es basura. ¿Según quién? O el arte moderno, el arte contemporáneo, perdón, que a mí no me agrada tanto. Amigo mío, los NFTs, el famoso primer NFT chango de un ¿no? chango, que lo vendieron por millones y millones de dólares, y por eso decimos que ahora es bien fácil lavar dinero. Saco un fucking NFT, le asigno el valor que a mí se me da mi regalada gana, y así la gente lo compra o no, es otro tema. Pero Adán Augusto es un hombre de antes. Es un hombre de vieja guardia, de propiedades, de poemas, abuelita, soy ganado, de herencias. Qué ganas que te leyeran un poema volando por el cielo de México. Te andan leyendo la escritura pública, lo que te va a tocar. que te lean la orden de aprehensión. Ay. ¿Y luego? Esto es lo que sorprende. Por eso, cuando Adán Augusto dice, oye, pues es que yo en 2 años, entre distintos conceptos de ingreso que en su momento nada más se creía que eran prestación de servicios profesionales, me junté 80 millones de pesos, a mí me parece muy necesaria hacer esta comparación para que la gente, yo lo vi y dije, ay güey, pues no es como que cualquier cosa, ¿no? Y eso es porque yo sé que tú también hiciste una métrica. Yo quise nada más irme por una vía distinta. Tú hiciste una métrica muy de... de abogadito. Exactamente. Muy de litigante. A ver, ¿tú qué nombre le pusiste? Tasa de... ¿De qué? ¿Qué nombre le pusiste? ¿De valor agregado? No, le puse valor subjetivo. Valor subjetivo. Ajá. Yo le puse tasa de retorno. Ok. No soy tan elegante para estos términos, pero te agradezco. Porque yo puse un tema financiero, un ROI. Vamos a ver, exacto, vamos a verlo desde la perspectiva empresarial. Y creo que esto es importante, que los jóvenes, nos escuchan jóvenes universitarios. Pocos, pero sí. En realidad casi nos escuchan como de la rodada, ¿eh? Pero pues somos recomendados por cierto profesor universitario de Derecho. Sí, en Guadalajara. Saludos a Rafaelo. Exactamente. Y esto creo que es importante que los chavales lo escuchen. A ver, cuando tú vas a ofrecer tus servicios como abogado a una empresa, para empezar, tenemos que determinar si esa empresa necesita tus servicios. Empecemos por ahí. Oye, yo soy una piola en derecho interplatanario. Ok. Oye, qué bueno, qué bárbaro. Sí, y además, bueno, ¿qué? Pues sí. Nada, te iba a alburear, pero hazlo. No. Yo soy experto en la rama más bizarra que se te ocurra del derecho. Oye, Rogelio, qué maravilla de maravillas, pero ¿a mí qué? Yo no necesito de tus servicios sobre derecho interplatanario. Bueno, asumo que sí. Pero bueno, asumo que no. ¿Qué tú a saber? Agarra el hilo de la conversación y continúa. Pero si en vez de eso resulta ser que tú eres un experto en derecho fiscal, esa empresa va a decir, me interesa contratarte, porque tú me vas a dar, tus servicios me van a dar un valor agregado.
¿Cuál es ese valor agregado? Pues ya va a depender del problema, del litigio que traigan entre pecho y espalda. Y aquí es cuando entra en juego la parte que yo creo que es para los jóvenes abogados lo que es más importante para ellos. Algo que yo llamo tasa de retorno. Oye, fíjate que yo te voy a cobrar 1,000 millones de pesos. Oye, 1,000 millones es una... Quítate la cantidad. Te voy a cobrar 79 millones de pesos. ¿Eso es mucho, Rogelio, o es poco? Pues depende para qué, ¿no? ¿O para quién? Depende del problema, depende de la empresa. Si yo te voy a cobrar... No es que sea mucho, es que ganas poquito. Es que ganas poquito. Decía un amigo. Si yo te voy a cobrar, como abogado 79 millones de pesos, es porque este dinero, este honorario, va a representar, por lo menos en una ratio de 3-1, un beneficio para mi cliente. Sí, claro. Y ese tipo de asuntos tan fuertes de honorarios, la neta es que están limitados a cierto tipo de litigios. Yo mencionaba en Twitter, antes Twitter, yo mencionaba que el típico eran los créditos fiscales. Sí, por supuesto. Ahí es donde tú puedes generar como abogado. Un honorario al éxito. Exactamente. Si gano, te cobro el 30%. Si no gano, no me pagas nada. Por eso es que los abogados fiscalistas suelen ganar honorarios estratosféricos. ¿Por qué? Porque está garantizado. Y déjame hacer igual yo puse en Twitter una pequeña sumatoria. Supongamos que los 79 millones de pesos que cobró Adán Augusto tendrían que equivaler al 30% de un crédito fiscal, es decir, 184 millones de pesos. Es decir, la bronca no son 79 millones de honorarios. Sí. La bronca se llama 240. Un crédito fiscal por 184, amigos. El cliente tiene una deuda con el SAT de 184. Perfecto. Ya llegué, ya litigué, ya gané. ¿Ok? Te voy a recuperar esos 184 millones. Le vamos a descontar mis honorarios, obviamente 184 con actualizaciones. Sí. Y además te devuelve el dinero y mis 79 millones de honorarios te los voy a facturar y los vas a poder deducir. De hecho, yo le hago el chiste a mis clientes en el sentido de que mis honorarios son gratuitos por 2 razones. La primera, yo los saco de problemas. Y la segunda, van a poder deducir el valor total de mi factura más adelante. Mis honorarios un costo fiscal del 30%. También tú. Trae ganas de vender facturas, jovenazo. Y a eso lo llamo tasa de retorno. Sí, Rogelio, qué bueno, es un gran abogado, pero ¿por qué te tengo que pagar esa cantidad? Bueno, hay litigios y cualquier abogado, déjame cerrar con esto, y cualquier abogado que me escuche en este momento va a recordar al gran elefante blanco, al gran tiburón blanco. Todos salimos, los litigantes, salimos todos los días a cazar ese pinche gran asunto espectacular con el cual nos podemos jubilar. Nos podemos jubilar. Pero tiene que haber valor agregado para el cliente. En el caso de esta facturación de Adán Augusto, yo no encuentro de dónde, porque estos asuntos pues están vinculados a temas fiscales o están vinculados, por ejemplo, al desastre que hubo con Cibanco, Intercam y Vector. Sí, claro. Yo tengo amigos que asesoraron a los bancos que iban a comprarlos, tengo entendido que incluso asesoraron a los mismos bancos y cobraron una millonada. Pero estamos hablando incluso de despachos que tienen su casa matriz o en España o en Estados Unidos. Sí, es decir, no veo a un abogado, con todo respeto, no veo a un abogado en Tabasco. No veo un solo practitioner haciendo eso. O sea, ves equipos. Exactamente. ¿Por qué? Entonces, no me cuadran los números. Yo leí tu posteo o tu tweet y a mí me hizo reflexionar en lo siguiente. Tienes toda la razón. Ese tipo de asuntos o son cuestiones fiscales, o son cuestiones de competencia económica, o son temas de regulación financiera, o son temas de fusiones y adquisiciones de dos empresas en unos asuntos corporativos multimillonarios. Y tienes que ver todos los activos en distintas partes del mundo y demás. Sí, señor. No es algo común, no es una operación de día a día y no es una operación... tiburones blancos. Exacto. Como tú acabas de decir, se requieren equipos, no es a donde tú busques a un notario en licencia o con licencia
que a la vez es o fue secretario de Gobernación y que está saliendo de ser candidato o precandidato presidencial y que ya tiene asegurado un puesto en el Senado. No me cuadra. Y entonces dije, ¿cómo me cuadraría? Me cuadra si quisieras un perfil de fixer. Exacto. Me cuadra ¿Qué es si un fixer? una persona que te va a arreglar el problema por vías no dentro de la jurisdicción ni dentro de sede administrativa, sino a través de las personas que conoce, que es yo tengo I have a guy who has a guy. Un ¿no? cabildero, casi. No. Ahí sí. Wow. Ah, pues es que me sentí raspado, licenciado. No se la. No. Sí, También sí. se la tenía que dejar ir. Pues sí, No, pero estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo, sí. Esa es la definición. Esa es la definición, ¿no? O sea, tú lo buscas y entonces buscas a alguien. Usted me busca, entonces voy. Don Barredora, es que yo soy. ¡Pum, perro, puñito! Eso no estaba en el guión. Es que yo sí lo traía, me lo ganaste. Pero bueno, la leíste bien. Exactamente. Ay. Entonces buscas a Mr. Plow. Creo que llegamos al punto más alto de este podcast. Y ahí, al final del día, tú tienes una cuestión de redes, de conexiones, de una posición de poder político, en donde una llamada, una recomendación, un te lo encargo, pesa. Y esto me lleva al siguiente punto, porque, a ver, yo sí me voy a aventar especulaciones, por supuesto, porque para eso uno es especulador. Especulador profesional. Y el tema para estas cuestiones cuando se trata de servicio público es la razón detrás de que haya una declaración de intereses. Porque lo que tú buscas no es evitar el conflicto de interés, porque el conflicto de interés puede existir. No es algo que tú estés buscando como funcionario público. Yo pude haber sido, no es así, pero supongamos, pude haber sido socio de Salvador en algún momento y yo estoy obligado a poner en mi declaración de intereses, fui socio de Salvador, estoy separado de la firma o fui liquidado de la firma, como haya sido, de tal manera que cuando se presente un asunto en donde esté involucrado Salvador o los intereses de Salvador, todo mundo sepa más o menos cuál era mi antecedente y todo mundo presuma el de, pues bien mal sabe de qué se trata y tiene cuates o tiene amigos que sí están muy metidos en el ajo, sí están muy involucrados. Y ya habrá formas en donde yo me excuse de ese conflicto de interés. Ese es el punto. Exacto. Tú debes de excusarte de conocer. Tú eres funcionario, para que la audiencia lo ubique bien. Tú eres funcionario, tú trabajaste en mi despacho, pero ahora tienes un puesto en el gobierno. Perfecto. Es totalmente legal, O sea, se acabó. Pero tú debes de señalar en tu famosa 3 de 3. Como cierto procurador fiscal, ¿no? ¡Exacto! ¡Perro! Andamos filosos, ¿no? Nos andamos leyendo, nos andamos leyendo. Me voy a ahorrar los chistes. Y tú vas a decir eso. Y si se llega a dar un escenario donde yo como despacho acudo ante la oficina en la que estés trabajando, todo mundo debe saber que tú y yo tenemos, porque pudiste haber renunciado, te pude haber liquidado, puedes tener una licencia dentro de mi despacho. Así es. Y todo el mundo va a saber que tú no puedes participar. Oye, pero mi despacho está representando a un cliente en un trámite ante tu dependencia. Y no puedo no hacerlo. Perfecto. Simplemente yo, Rogelio, me voy a hacer a un lado. Sí, yo tampoco puedo dejar de ser procurador y decir, pues voy a renunciar. Pero mi segundo a cargo, exactamente. En mi línea, me gusta llamarlo en mi línea de sucesión, va a ejecutar las funciones por suplencia que a mí me hubiesen correspondido. Pero lo que se quiere es que todo el mundo sepa que yo tengo o tuve una relación con esta firma y no puedo hacer nada dentro de ese caso, dentro de ese trámite o lo que sea. Por supuesto. Y la transparencia es una de las reglas, mi querido amigo, esenciales en el combate a la corrupción. Y eso es necesario para preservar la imparcialidad, para preservar la eficiencia en el ejercicio de la función pública. A final de cuentas, esto está plasmado dentro de nuestro cuerpo normativo, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y como lo dice Salvador, se señala expresamente: atención, tramitación
o resolución de asuntos en los que tenga conflicto de interés y se tiene que informar de tal situación al jefe inmediato y se tiene que solicitar que sea excusado de participar en cualquier forma en estos tipos de asuntos. Pero empiezan a surgir problemitas. Los problemitas que se observan es qué pasa con las declaraciones de intereses y patrimoniales, porque el tema fiscal más o menos ya lo abordamos y yo, al menos desde mi perspectiva, digo, pues puede ser, no sabemos si traiga o no traiga una planeación y cómo esté, ¿no? Al final de cuentas, ¿tú dices que no? No, perdón, es que se me quedó algo que creo que era importante en mi análisis previo. Dale. Estoy de acuerdo con lo que dijiste. Nada más quisiera que la audiencia entendiera lo siguiente. Cuando tú cobras como abogado, es la tercera parte de tu ciclo de vida. Primero es que el cliente te contacte, que consigas quedarte con el cliente, saque el asunto, cobra el asunto, y viene la última parte, la de los benditos impuestos. Cierto. Tu famoso 35% de ISR, ¿no? Yo les puedo decir, desde mi trinchera, que cuando ya te ves obligado a pagar el impuesto, tienes de dos sopas. O pagas a lo bruto tu 35%, conozco personas que, y así me lo han dicho, personas de nivel, yo no quiero un solo problema con el SAT y yo pago el 35%. A mí me parece un error garrafal porque la ley te permite deducir tus gastos operativos. Por supuesto. Oye, me dices que no tienes oficina. Oye, me dices que no pagas $1,000 millones por esta cabina de audio en Abbey Road en Inglaterra. Incluso a mí se me haría raro como administración tributaria que me pagaras el 35% sin meterle ninguna deducción relacionada con el costo o gasto operativo. Pero la matriz de riesgos del SAT no recibe el 35%. ¿Por qué? Pues ¿de dónde salió tu lana? No va a pasar. ¿Por qué? Porque no truenas la matriz de riesgos. Ok. Pero insisto, la ley te permite deducir. ¿Qué puedes deducir? Un montón de cosas sí, tan solo. Puedes deducir aquello que está vinculado con tu trabajo. Salvador ya dijo que deduce sus trajes carísimos y sus zapatos de 30,000 pesos. Que eso nos abriría, pues sí, eso nos abriría el debate de una conversación que a mí me parece fascinante, la visión del mundo. Oye, tú puedes deducir un traje italiano hecho a la medida, pues sí, pero tal vez el funcionario del SAT va a decir, no, tú con que te compres un traje en Coruña, en la calle de Coruña, no en Coruña, España. Ahí en el Coruñazo. El Coruñazo. Ya con eso quedas cubierto. Es una lucha de visiones del mundo bien interesante. Pero tú tienes derecho a estas deducciones. Hace no mucho estuve a punto de pescar uno de estos tiburones blancos. Una cantidad estratosférica de honorarios. La primera pregunta que me hice fue, ¿qué tendría que hacer para poder generar los gastos y no pagar tantos impuestos? Que es una pregunta que se hace todo mundo. Sí, por supuesto, o sea... Es lógico, perdóname, va junto con pegado. No me alcanzaba. No había manera. Es más, me voy a buscar una oficina, voy a rentar el Castillo de Chapultepec con mi oficina. Bueno, gallo, ni así te alcanza para poder para tener esta deducibilidad e iba a tener que pagar una cantidad muy, muy fuerte de impuestos. Pero jamás de los jamases vi esta situación dentro de todas las declaraciones que posteriormente dio el licenciado ganadero y amoroso senador. Y notario. Nunca las vi. Exgobernador. Exsecretario de Estado. Y futuro embajador, yo digo, ¿no? Muy probablemente. Muy probablemente embajador de algo. Tu corazón. Hazle como quieras. Yo no entiendo qué debió hacer para pagar una tasa de impuestos tan baja. No más, y como lo dijimos, en otro programa, cuando analizamos lo de dato protegido, el perfil transaccional no me da. A ver, yo al inicio vi, y lo primero que había salido en N+ y en Reforma, te daba una tasa efectiva de 7.3%, no pasabas del 8%, ¿no? Cuando la tarifa que tendría que pagar una persona física actividad empresarial, tendrías que estar en lo más alto por la cantidad de ingreso y te tendrías que ir a 35%.
Después viene esto donde la presidenta Sheinbaum dice que aclare y entonces el senador hace su conferencia y se abre de capa y dice, mira, está así, así y asado. Y al menos lo que él reporta te da ya unas tasas del 28%, del 34%, demás. Pero aquí entra mi pregunta. En primer lugar, si no hubiera sido por el periodismo de investigación, ¿cuál es verdaderamente la cantidad de impuestos que hubiera ingresado al SAT? ¿La que inicialmente se descubrió o la que terminó señalando el senador en su rueda de prensa? Yo no sé si en algún momento le dijo a sus contadores, enfriégame, depositan y me hacen la completa. No lo sé. No lo sé. No lo podemos saber. O me sacan o tal. Lo que sí sé es que hay un hecho investigado y una realidad que cambia después. Lo siguiente que me lleva a pensar es, oye, volvemos a lo mismo. A mi idea y a mi postura en donde el mexicano es de muy corta memoria y el mexicano se le olvidan las cosas y hay un doble rasero a partir de 2018. En una equivalencia de condiciones, si un senador del PRI que gobernaba, coordinador del PRI, en su momento, o senador del PAN, en su momento como lo fue, y este es un gran ejemplo, Diego Fernández de Ceballos. Litigante. Y legislador. Exactamente. Al mismo tiempo. ¿Qué decían de Diego Fernández de Ceballos? Equivocadamente en un asunto fiscal que le corresponde a dos de los despachos más grandes y de mayor prosapia fiscalistas del país, que es Basham y Chévez, que fueron las devoluciones de IVA por el tema de Jugos del Valle y Jumex, se los atribuían a Diego Fernández de Ceballos, ya que había hecho una labor de fixer, y eso lo dijo Andrés Manuel en muchísimos mítines, y que había hecho una labor de fixer, y que había ido a negociar ahí con Hacienda, y que como era Hacienda del mismo gobierno y no sé qué, les habían devuelto a los empresarios y la fregada. Esto se le acusaba a Diego Fernández. ¿Por qué esto de Adán Augusto ¿Por qué no ha crecido ni ha generado? ¿Por qué fue? No, ya aclaró, ya estuvo. ¿Qué tanto ladran perros? Tú has dicho ya les muchas dijo. veces, amigo mío, has dicho muchas veces algo por el estilo. Oye, es que está acusado de esto. Ay, pero fue por una buena causa. De ser tan vocales, Exacto. dedos flamígeros por todos lados, Así pasaron a justificarlo todo. Bueno, lo has dicho con palabras más elegantes. Ahora, pero el fondo es ese. Voy a poner otro ejemplo nada más para, como diría el gran Carlos Monsiváis, documentar nuestro optimismo. ¿Qué pasó con Luis Videgaray cuando dejó el servicio público y se volvió asesor de empresas? Es más, ¿qué pasó con Ernesto Zedillo? ¿Y de qué lo acusaban? Y decía, no, él se está beneficiando de todos los conectes y los funcionarios y la posición de poder, y ahora que está en el sector privado va a hacer uso de eso para sacar raja. Y entonces, aquí viene lo interesante, porque tú y yo hablamos mucho de enfoque basado en riesgos, perfil transaccional, matriz de riesgos, y dentro de lo que se da a conocer de las operaciones que hace el senador Adán Augusto, hay ciertas cosas que levantan señales de alerta. Entre ellas, una empresa que fue declarada fantasma después por el SAT, que le cancelaron sus sellos digitales, y que, oye, es que se fue a juicio y ganó, y entonces, a ver, espera. Entonces me estás diciendo que en este caso específico sí reconoces el derecho de la empresa a defenderse por una cancelación indebida, el derecho de la empresa a defenderse por haber sido incluido indebidamente en el 69B de Código Fiscal y ser considerada, abro comillas, empresa fantasma, cierro comillas. Pero en esta última reforma fiscal, tú partes de la idea, la que está ahorita discutiéndose en la Cámara, tú partes de la idea de que todos son evasores en potencia. Y tú dices, a quienes están vinculados con empresas que están en el 69B, también cancélale los sellos digitales. Decídete, ¿cuál va a ¿tengo ser? derecho o no tengo derecho a defenderme? ¿No? De entrada. O sea, está bien que me pueda defender. Puede haber errores de la administración tributaria donde indebidamente, sin justificación, sin derecho, sin fundamento, te cancelen sellos digitales. Por supuesto. Que te equivocadamente te incluyen en la lista, por supuesto. Pero ¿por qué en el caso del senador Adán Augusto sí decimos, pues ya se defendió y la libraron, y en el caso de la generalidad de contribuyentes no tenemos esta visión? Los queremos quemar en la hoguera. Los quieren ellos, ¿no? Tú y Bueno, yo, no. pues los quieren fusilar allá en el Cerro de las Campanas. Esa es una. Y luego tenemos otra, que es una empresa que también le pagó, que curiosamente es contratista del gobierno de Tabasco durante su gestión. Nuevamente,
conflicto de intereses. Posible conflicto de interés. Posible conflicto de intereses. Muchas gracias. Allegedly. Muchas gracias, abogado. O sea, no me lleve a la cárcel, señor Adán Augusto. Bueno, y por último. Ya vimos que hay algunos legisladores que andan amenazando periodistas vía WhatsApp, ¿eh? Sí. Diego. Sí. Saludos a Guanajuato, ¿eh? Pero a quien haya sido procurador de algo. De algo. Que dicen que tenían jales con la gasolina. Y que anteriormente había sido un gran legislador panista. ¿Cómo Sí, han pasado los años, exacto. corazón? Las vueltas que da la vida. Ay, Santo Jesús de Veracruz. Y por último, hay un inmueble de una empresa que está vinculada al senador Adán Augusto, en una torre empresarial ahí en Villahermosa, y ese inmueble pues se lo rentaron a Pemex. Cosa simpática, cosa bonita, cosa y luego entretenida. Pemex dijo como que necesito lana para mejorar este inmueble que me están rentando. Siento que merezco más. Siento que voy a invertir al remodelar. Ajá. Y algo que rento. Algo que rento. Y al rato ya me voy, pero se le queda bien bonito. Pero ahí al señor que me rentó. Porque qué buena gente, ¿no? No, esos son historias de empresarios de éxito, carajo. Empresarios de alto impacto. Pero ahora que déjame colaborar con lo que tú dices. Usted. Son 3. Sí. Son 3 casos. Los 3 casos tienen que pasar por el mismo tamiz. ¿Qué chingados pasó con los bancos, amigo mío? No, vilipendiados. ¿Los bancos me mandaron reportes regulatorios? No. Adán Augusto era y es, otra vez, persona políticamente expuesta, y eso obligaba a los bancos donde él o la notaría o el despacho o lo que sea tuviera cuentas de banco, obligaban a tener un monitoreo muchísimo más agresivo de su transaccionalidad. Claro. Oye, los bancos le advirtieron a la Secretaría de Hacienda, WIF, CNBB, porque tuvieron que mandar sí o sí reportes regulatorios por ser un PEP, persona políticamente expuesta. Por las cantidades. Es un reporte de operaciones relevantes. Oye, ya no sé si meterme en esta, pero rompieron perfiles transaccionales, pero puta, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque pasó de un día para otro de tener una transaccionalidad, híjole, déjame decir, entrecomillado, normal, a recibir unos santos... Unos trancazazos, ¿no? Mandarriazos. Ajá. Ay, yo quiero de esos. Déjame soñar con las transferencias. Déjame cerrar los ojitos 5 minutos. Ok, no, ya es suficiente. Okay, déjame el anuncio de BBVA que me dice te cayó. Déjame, voy a tener una última fantasía contra las transacciones, March. Todas esas operaciones sí o sí tuvieron que pasar por los bancos. ¿Dónde están? Yo quiero ver los reportes regulatorios, porque no creo que los bancos sean tan tontos como para no avisarle a las autoridades. Quiero saber qué hizo la Secretaría de Hacienda, léase SAT, CNBB y la UIF con esa información. Esos reportes fueron procesados, se perdieron en la noche de los tiempos. ¿Qué pasó con ellos? Y nuevamente lo mismo, ¿no? ¿Por qué hay un doble rasero? Y nuevamente, como lo dijimos en el caso del diputado esposo de dato protegido, pues nosotros estamos observando cuestiones que van encaminadas hacia una probable responsabilidad penal por evasión fiscal. Porque al final del día hay un supuesto muy específico de evasión fiscal en donde tú estás obteniendo más ingresos de lo que estás declarando efectivamente ante el SAT o estás haciendo mucho más gastos. Pero déjame ver la otra parte por lo que tanto se peleó en 2015, que es este tema de la evolución patrimonial. Porque al final del día, el que tú tengas este dinero en cuentas también es parte de tu patrimonio y también rompe tu perfil transaccional de tu evolución patrimonial. Claro. Y es algo que la ahora Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno tendría que haber estado vigilando y tendría que haber, dentro de estos esquemas que tú planteaste desde la parte fiscal, financiera, de qué hicieron los bancos, qué hizo Hacienda, qué hizo la UIF y qué hizo el SAT, yo lo complemento diciendo desde la parte patrimonial administrativa y qué hizo la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y en qué momento dijo se tienen que pedir tales o cuales aclaraciones y de qué manera se está blindando por parte de
el gobierno en beneficio de la ciudadanía, de la transparencia y de la rendición de cuentas, que la información que esté en las declaraciones patrimoniales sea verdaderamente ajustada a la realidad. Porque hay casos específicos, por ejemplo, en este que estamos platicando, en donde no es lo mismo decir no poseo a dejarlo en blanco. Porque si tú dices no poseo, ya hiciste una manifestación de que no lo tienes y si te lo cachan, pues ya te cayó la bola de oro. ¿Cómo que no lo tenías? Pero si tú no lo declaras y tú lo dejas en blanco, ay, se me pasó, Exacto. ay, no me fijé, ay, es un error. Se me fue un punto decimal. Se me fue un punto en decimal. el valor. Exactamente. De mi inmueble. Y entonces vuelvo a lo mismo, o sea, en 2015, con lo que sucedió con la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, fue toda una revolución en medios y en sociedad civil organizada y en la ciudadanía y en esta iniciativa que se presentó por parte, iniciativa ciudadana, que fue impulsada por organizaciones no gubernamentales como Transparencia Mexicana, como Mexicanos contra la Corrupción, que todavía no existía, pero tenía otro nombre. Y terminaron poniendo estas obligaciones de las declaraciones patrimoniales, fiscal y de intereses, patrimonial y de intereses, en rango constitucional. Y han pasado 10 años, y después de esos 10 años, esta prueba de estrés estructural que es Adán Augusto, ¿Qué frase? muestra la fragilidad del sistema. Y luego... La saca... Yo sé, no eres pambolero, pero la sacaste del estadio. La cama... También. Por eso no hay video. Por eso no hay video. Yo no dije nada. ¡Qué vulgar eres! Yo no dije la nada. sacaste del estadio. Esta es una... Sí. Sí. No sé qué significa, pero sí. Sí, siguiente pregunta. Esta es una prueba de estrés para el discurso anticorrupción de Morena. Ya no voy a hablar no le voy a decir de Andrés Manuel ni de Claudia. Esta es una prueba de estrés en contra de Morena porque se les están juntando. Comencé esta charla haciendo mención a que tarde que temprano se les iban a acabar los casos de corrupción del pasado, que ya no iban a poder aplicar esa retórica porque nunca lograron meter a los expresidentes a la cárcel después de todo su pinche show imbécil aquel de la consulta. Ajá. Y porque los norteamericanos están señalando una y otra vez y no sabes cómo me duele tener que decir que son los americanos. Sí. Me encanta decir que el periodismo de investigación es la última línea de defensa en contra de la corrupción. Me molesta decir que los americanos se están convirtiendo en una suerte de contralor. Controles formales e informales. Me molesta, Sí. pero creo que esta prueba de estrés está demostrando que el discurso anticorrupción de Morena, de la Cuarta Transformación, como lo quieran llamar, llegó a un punto de quiebre. Y si tiene la ciudadanía, nuestra fina audiencia, tiene duda, revise, creo que fue durante el fin de semana, de New York Times con estos periódicos neoliberales. Ah, sí. Fortísimo. Un fucking artículo Fortísimo. mencionando por nombre y apellido Ajá. a los funcionarios públicos de Morena que supuestamente, que alegaban que primero los pobres, Sí. pero luego con relojes de lujo, con viajes, con casas, y no puedo evitar pensar en esta rola del Tri de Caseta de Cobro. ¿Qué harían sin sus guaruras? Y otras tantas cosas que no voy a repetir. No voy a repetir la canción, que me vayan a cancelar. Pero ese periodicazo del New York Times, estos que estamos viendo uno tras otro, que están sacando diversos medios, o incluso el discurso que dio la presidenta Sheinbaum durante este evento conmemorando su primer año de gobierno, diciendo no hay lugar para los corruptos. Ajá. Y ver que Andy, ver que Adán Augusto estaban en segunda fila. Creo, mi querido amigo y admirado colega, yo creo que estamos viviendo el inicio de un punto de ruptura dentro del discurso de Morena en el combate a la corrupción. Y quiero, para cederte el balón, Ajá. y quiero pensar que en estos días la presidenta Sheinbaum duerme muy poco. Duerme muy poco porque ha de estar pensando todo el tiempo si se está enfrentando o si se está por enfrentar a la disyuntiva
de romper con los integrantes del primer círculo de Andrés Manuel López Obrador, que le fueron dejados como herencia porque están salpicados por acusaciones de corrupción. Sé que yo no soy muy pambolero, pero déjame decir esto. ¡Fírmalo, Gio! ¡Fírmalo! ¿Qué me gustó del reportaje del New York Times? El primero en cómo se refieren a Morena y dicen el partido de los pobres y plantean esta paradoja. Es paradójico que el autorreferido como partido de los pobres, el que dice por el bien de México primero los pobres, esté lleno de políticos, porque no está mal que un político sea rico, político puede ser empresario, y tú y yo lo mencionamos, qué pasa con estas diputadas de apellidos de gran renombre porque sus familias han sido empresarias por muchos años. Pero son políticos que han hecho sus fortunas de un día a otro al amparo del poder. Solamente agregue agua. Exactamente. Y espere 24 horas. Pero van incrementándose los asuntos, los escándalos, va llenándose de piedritas el buche o es la paja que rompió la espalda del camello, por decirlo de otra manera. ¿A qué me refiero? Tú y yo tenemos episodios en este podcast en donde la presidenta Claudia hace una carta ética, una cartilla ética, y los conmina, que es la epístola de Claudia a los morenistas, y los conmina a, oiga, no tengan excesos, no sean austeros, no busquen el lujo ni tal. Y a todos les valió gorro. Bueno, no a todos, a la gran mayoría. A más de dos. A más de dos. Vimos a Noroña viajando otra vez en aviones privados. Exacto. Y entonces viene el noroñazo, ¿no? Que también tenemos un episodio sobre eso. Y la camioneta, que si el coche, que si antes no me alcanzaba para pagar el IVA de un juguito y ahora me alcanza para pagarles hasta la risa, hijos de su mal dormir. Echen el aguacate. Pero también vienen las cuestiones que están relacionadas con los negocios al amparo de poder de la otrora familia presidencial, de lo que pasa con los hijos de Andrés Manuel López Obrador, en específico con alguien de apellido López Beltrán, pero también están los escándalos de lo que sucede, por ejemplo, con Adán Augusto, o de la evolución patrimonial de lo que ya hemos explicado, dato protegido, se van acumulando. Y algo que tú y yo dijimos, y fíjate cómo estamos diciendo este tema de Adán Augusto, porque tú y yo el episodio pasado hacíamos la reflexión de que el huachicol fiscal es el escándalo de corrupción más grande que ha tenido este país y que no ha permeado en la población. Yo por eso hacía tanto énfasis en esta comparación de Marco Antonio Solís y de Guiñac, del futbolista, porque creo que es la manera, es el vehículo en cómo puede ver la población, el ciudadano de a pie, que es totalmente desmedido lo que está sucediendo con estos ingresos que reporta el senador. Y que solamente personas así de famosas o en operaciones tan sofisticadas como las que tú muy bien comentaste, es que se puede generar a la buena, a la normal, a la de siempre, un honorario o un ingreso de esta naturaleza. Y si no, tendríamos que pensar en qué está sucediendo. Y viene todo lo que ya dijimos de la parte fiscal, la parte financiera, la parte de evolución patrimonial, las alertas que seguramente se prendieron, pero dijeron, es que se trata del coordinador del Senado y entonces... No hay manera de no emitir alertas. Voltea para otro lado, y cuando mejor digo alertas, di que no. Reportes regulatorios. Por supuesto. Ajá. Y entonces, ¿a dónde me lleva esto? A coincidir contigo, a coincidir en que las pruebas están sobre la mesa y tienden a ser tan cuantiosas y tan variadas que ya es imposible que la presidenta no las vea, ¿no? Y que ya no... Te aplaudo si logras darle la vuelta. Exacto. Porque además ¿Cómo haces el spin doctor ahí pensando? Y tienes derecho, como medio lo dijiste con la parte de las aclaraciones de evolución patrimonial. Si hay una inconsistencia, por favor ven. Sí, ven y preséntalo. Tienes derecho. Tienes chance, pero... O sea, hay maneras de ocultar y maneras en donde dices, pues, ¿ahora qué le pongo? ¿Compré un elefante o qué? Hace rato, mi querido Rogelio, estabas haciendo un comentario y se me vino a la cabeza una idea. En verdad, si no estuvieran, híjole, y va de nuevo, ¿cómo me duele decirlo? Si no estuvieran los americanos encima de nosotros
y si no estuviéramos todavía con periodismo de investigación, yo en verdad me pregunto si esto habría salido a la luz, porque el régimen cuasi autoritario en el que estamos viviendo, lo menos que quiere es que haya personas como nosotros, tal vez, en este podcast muy crítico, diciendo, perdón, pero lo que está haciendo Adán Augusto no es diferente de lo que acusamos a las empresas fantasmas. No tienen la capacidad para poder, o las factureras, claramente no tienen la capacidad para brindar los servicios que dicen que brindaron a través de esas facturas, ¿no? Déjame cerrar yo con esto. A ver, dale. Yo quiero cerrar con esto. ¡Fírmala, Gio! ¡Fírmala! Espero de todo pinche corazón que hayan disfrutado de la plenitud del pinche poder. Porque todo tiene un inicio y todo tiene un fin. Y creo que el fin de este sistema está, amigo mío, a la vuelta de la esquina. Mi querido amigo Salvador Mejía. Mi amigo don Rogelio Ibarra. Yo, antes de despedirme, yo quiero externar un profundo agradecimiento a la Escuela Judicial Electoral. Por supuesto. Del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que nos tuvieron ahí a ti y a mí el mismo día, no al mismo tiempo, juntos, pero no revueltos. Agradecemos la confianza. Agradecemos la confianza. Ya me platicarás tú ahorita brevemente cómo te fue en tu ponencia. Yo les adelanto que tuve el gran honor de que el magistrado doctor Flavio Galván Rivera te aventó un torito. Me aventó un torito y salí bien librado. Si alcanza a decirle, así hubieran evaluado los jueces electos, porque hay que defenderse, ¿no? Dicho, si vas a caer, cae peleando. Pensé, si vas a caer, cáete en algo. ¡No! Pero sí estuvo muy bueno. Y hubo otro que también me aventaron, que ese sí no pude contestar porque no le sé al electoral. Pero muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Yo me sentí... En verdad, me sentí la divina garza porque porque lo que yo escribí tiene que ver con un tema que a mí me encanta, que es Ferdinand Lasalle y los grupos, los factores reales de poder. La Constitución del 57 nos dejó como un aprendizaje que los ganadores, si escriben las leyes, solamente va a estar su visión. Pero también existe otra, que es la visión de los vencidos. Toda comparación con lo que estamos viendo hoy por hoy no es mera consecuencia. Esperen pronto el libro, esperamos presentarlo, bueno, no nosotros, pero sí los editores en la Feria del Libro de Guadalajara. Yo voy a andar allá. Pues yo también quería ir. Yo sí tengo que ir, yo tengo que ir. Rafaelo, saca los whiskies, te vamos a ir a visitar. No, tengo que ir con la editorial de mi señora, que van a presentar libros. Bueno, pues por allá nos vemos. Pero allá bueno. nos vemos. Rafaelo, ya te las sábanas. Saludines. Saludines. Pues mira, Rafaelo Alfaro. Queridos colegas, refrendo mi opinión y conceptos. Ay, Rafaelo, esto está muy sensual. Y no estoy haciendo la barba por mi playera. Vamos a tener un playera gate. Algo va a salir muy mejor esas playeras. Las pusimos en Twitter. Payellas Productions cumplió y puso ahí unas playeras finas, pero como decía mi papá cuando yo iba al restaurante, ¿te gustó? Así cuesta, mijo. Así cuesta. Al rato será. ¿Otro comentario? Espiridiona, qué raro, querida Espiridiona. Y si parametreamos un parametreador para parametrear un parámetro de las playeras que me va a regalar Payelles, ponte pilas, mano. Si no, Espiridiona te la va a hacer efectiva. De este lado, la tía Garmita. Entonces, ¿qué tantas de las tranzas de la 4T sabe el peje de acuerdo a lo que comenta Rogelio? Pues ahí está mi teoría. Postdata y las playeras, ahí vamos. Qué falta de paciencia. Perfecto. Una playera de Corruptópolis que diga Sistema Nacional Anticorrupción, sede Washington, D.C. Gran idea. Yo tengo otra. Corrupto el que lo lea. Y por último, Tiffany. Hola, Corruptópolis. Si somos un país de corta memoria y demasiado comodines en edulcorar las chingaderas de esta cuarta deformación. Podemos ir. Les recuerdo... Requiere una playera, please. Después de todo lo que has dicho en tantos episodios, por favor. Es bueno preguntar. Playeras, les jurito, que en breve vamos a aterrizar ya el tema. Exacto. Pero ahí están. Eso sí. Algunas ya están. Ya están imprimiéndose. Sí, señor. Impriman más playeras. Payelles, imprime... Payellas. ¿Cómo? Payellas. Qué idiotas estamos. Básicamente. Sus redes sociales. ¡Ah! ¿Qué? Cierto. Espera. Ok.
Payeyes Productions ya hizo que este podcast estuviera en Spotify, en Amazon, sí, cierto. en no sé cómo se llama en Apple Podcast. Apple Podcast, sí. En YouTube ya hay página de corruptopolis.mx. Próximamente allá se anunciará la merch. Ya tenemos Instagram. un perfil de Instagram y ya tenemos @_corruptopolis en X. ¡Aja, baraja! Todo eso. Vamos con Tokio. Con Tokio los tacos. Sus redes sociales. @ESMGía. ¿Y la suya, doctor? @RD_Ibarra. Ya voy a pegarle Ya la mero. tesis de están chingui Ya mero. Vámonos, recios. Brought to you by Pa Yay Yesh Productions.